Hola, bienvenidos a este fascinante viaje por la mitología egipcia. La Casa de las Historias presenta los 10 principales dioses del Antiguo Egipto y versión extendida. La antigua religión egipcia es una de las más complejas de la historia, con un vasto panteón de dioses y diosas, que reflejan las creencias y valores de esta antigua cultura. Los egipcios creían que el universo estaba regido por una serie de fuerzas cósmicas, personificadas en los dioses y diosas que controlaban los ciclos naturales, las fuerzas elementales y los eventos importantes en la vida humana. A lo largo de la historia de Egipto, el panteón de dioses y diosas cambió y evolucionó, y diferentes dioses ganaron y perdieron popularidad a lo largo del tiempo. Pero a pesar de estos cambios, algunos dioses mantuvieron su importancia, y se convirtieron en los principales de la religión egipcia. Algunos estudiosos sugieren que había alrededor de 1400 dioses y diosas en el panteón egipcio, mientras que otros estiman números más altos, alrededor de 2000 o más. En este video, exploraremos lo que se creen eran 10 principales dioses. Posiblemente ya conozcas algunos de ellos, quizás a todos, o ninguno. Comencemos nuestro viaje. Pero antes, te pido que si te gusta nuestro contenido dejes un like y te suscribas. Anubis era considerado el dios de los muertos y el embalsamamiento. Era representado como un hombre con cabeza de chacal o de perro, y se creía que supervisaba el proceso de momificación y guiaba a los difuntos en su viaje hacia el más allá. También se le atribuía la responsabilidad de pesar el corazón de los muertos en la balanza de la justicia en el juicio de Osiris, para determinar si el alma del difunto era digna de entrar en el reino de los muertos. Anubis era un dios muy popular en el antiguo Egipto y su imagen se puede encontrar en muchas tumbas y templos en todo el país. Anubis era hijo de Osiris y Neptis, aunque algunas versiones de la mitología lo hacen hijo de Set y Neptis. Su papel principal era el de protector de los difuntos y guía en el más allá, por lo que era una de las deidades más importantes en la religión funeraria egipcia. Se le atribuía la tarea de preparar el cuerpo del difunto para la vida después de la muerte, y se creía que lo ayudaba a atravesar los peligros del Duat, es decir, el inframundo egipcio. En los rituales funerarios, los sacerdotes egipcios vestían una máscara de Anubis durante la ceremonia de momificación, para representar la presencia del dios. Anubis también era considerado un dios de la fertilidad y se le asociaba con la renovación y regeneración, lo que lo convertía en un símbolo de la vida después de la muerte. En la mitología egipcia se creía que Anubis era el inventor de la técnica de la momificación, lo que refuerza su papel como protector de los difuntos. En algunas leyendas, Anubis también se le consideraba el guardián de los secretos divinos, y el encargado de interpretar los sueños proféticos. Osiris era adorado como el dios del renacimiento y la fertilidad, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Se le consideraba el dios del trigo y la cebada, así como el protector de la agricultura. En la mitología egipcia era representado con la piel verde o negra, que simbolizaba la regeneración y la fertilidad. Además, sostenía un cetro, que simbolizaba su poder como rey, y un flagelo, que representaba la justicia y el castigo divino. Osiris era muy importante para la religión egipcia, ya que se creía que otorgaba vida después de la muerte. Se le consideraba el juez supremo en el juicio final, que determinaba el destino de las almas de los difuntos. Se creía que aquellos que habían vivido una vida justa y honrada serían recompensados con una vida eterna en el más allá. El mito de Osiris y su resurrección se celebraba anualmente en la fiesta de Osiris, que se llevaba a cabo en el mes de Khoiak del calendario egipcio. La fiesta duraba varios días y se creía que permitía a los egipcios renovar su conexión con Osiris y el poder de regeneración. Osiris también era adorado como un dios del agua, ya que se creía que estaba asociado con el río Nilo, que era vital para la supervivencia del antiguo Egipto. En la iconografía egipcia, Osiris a menudo se representa acompañado de su esposa, Isis, y su hijo, Horus. Isis era adorada como la diosa de la maternidad y la fertilidad, mientras que Horus era considerado el dios del cielo y la guerra. Isis era la esposa del dios Osiris y la madre del dios Horus. Se le consideraba la diosa de la maternidad, la fertilidad, la magia y la protección. Los antiguos egipcios la veneraban como una diosa poderosa y se creía que tenía el poder de otorgar vida,
sanación y protección a los vivos, así como el poder de resucitar a los muertos. Además, se la consideraba la protectora de los niños, los pobres y los desafortunados. Isis era una de las divinidades más importantes del panteón egipcio, y su culto se extendió más allá de las fronteras de Egipto. Según la mitología egipcia, Isis era la hija de los dioses Geb, dios de la tierra, y Nat, diosa del cielo. Isis se representaba a menudo como una mujer con alas extendidas, llevando en su cabeza el disco solar entre dos cuernos de vaca, o bien con una corona de trono que simbolizaba su papel como reina de los dioses. A veces se la representaba con un velo que cubría su cabeza y caía sobre sus hombros. Isis era conocida como una diosa muy sabia y talentosa en la magia. Se decía que era capaz de usar su magia para curar enfermedades, proteger a los vivos de los peligros, y ayudar a los muertos a encontrar el camino al más allá. Se creía que Isis jugó un papel importante en la resurrección de su esposo Osiris después de que él fuera asesinado. Y desmembrado por su hermano, Isis recogió los restos de Osiris y los unió de nuevo para resucitarlo. Esta historia simboliza la creencia egipcia en la vida después de la muerte, y en la capacidad de la diosa para conceder la inmortalidad. Además de ser venerada como una diosa en Egipto, el culto de Isis se extendió más allá de las fronteras egipcias, y se convirtió en una de las religiones más populares del mundo antiguo. El culto de Isis se difundió por todo el Imperio Romano, y muchos templos dedicados a ella fueron construidos en todo el Mediterráneo. Ammit era también conocida como Ammut. Se cree que es una criatura que habitaba en el más allá y se encargaba de juzgar a las almas de los difuntos en el juicio de Osiris. Según la tradición, cuando una persona moría, su corazón era pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. Si el corazón era más pesado que la pluma, se consideraba que la persona había llevado una vida mala, y era devorada por Ammit, que tenía cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y trasero de hipopótamo. Si el corazón era más ligero que la pluma, se consideraba que la persona había llevado una vida buena y podía entrar en el paraíso del más allá. Ses, también conocido como Set o Setes, era considerado como el dios del caos, la oscuridad, las tormentas, la violencia y la desolación en la mitología egipcia. Ses era representado con la forma de un animal extraño y único, a veces descrito como una especie de animal mixto entre un perro y un cocodrilo, o bien como un ser humanoide con cabeza de animal. En algunas leyendas, se le representa como el asesino de su propio hermano, el dios Osiris, lo que lo convierte en un símbolo de la traición y la maldad. Aunque Ses no fue adorado con tanta frecuencia como otros dioses egipcios, aún era considerado como un poderoso dios protector y se le ofrecían sacrificios y ofrendas en algunos rituales religiosos. También se le asociaba con la fertilidad, la caza y la guerra, y se le creía que podía ayudar a los egipcios a vencer a sus enemigos en la batalla. Además de su papel como dios del caos y la desolación, Ses también estaba asociado con la fuerza bruta y la violencia. A menudo se le consideraba como un dios feroz que podía causar tormentas y desastres naturales. También se le atribuía la capacidad de proteger a los faraones en la batalla, y se le consideraba un defensor de Egipto. En el panteón egipcio, Ses a menudo se oponía a Horus, el dios del cielo y de la realeza. La rivalidad entre los dos dioses era un tema común en las leyendas y mitos egipcios, y se cree que refleja los conflictos políticos y sociales que ocurrieron durante el reinado de los faraones. Es importante señalar que la imagen de Ses como un dios malévolo y destructor no es universal en la mitología egipcia. En algunas regiones de Egipto, se le consideraba como un dios benevolente y protector. Además, su culto era muy popular. Horus era representado como un halcón, o como un hombre con cabeza de halcón, y era el dios del cielo, y de la caza, era considerado el hijo de Osiris y de Isis, dos de los dioses más importantes de la mitología egipcia. Como ya sabemos, Osiris fue asesinado por su hermano Ses y resucitado por Isis. Después de la resurrección, Osiris se convirtió en el dios del inframundo, y Horus se convirtió en el dios del cielo. Horus era adorado como un dios solar y se creía que era responsable de la salida del sol cada día. También era considerado un dios protector, especialmente de los faraones y de los guerreros. Muchos faraones egipcios se identificaban con Horus,
y se representaban a sí mismos como el dios en las obras de arte y en los templos. Se creía que los faraones eran la encarnación de Horus en la tierra y que, como tal, recibían su protección y poder, por lo cual juntos mantenían el orden y la justicia en el mundo. Además, Horus era también un dios vengativo que luchaba contra su tío Set, quien había matado a su padre Osiris. La lucha entre Horus y Set simbolizaba la lucha entre el bien y el mal, y se cree que Horus finalmente derrotó a Set y restauró el orden en el mundo. Horus también era importante en la religión funeraria egipcia, ya que se creía que ayudaba a los muertos a llegar al más allá. Se creía que el alma del difunto se transformaba en un halcón alado, y que Horus guiaba al alma a través del cielo hasta la vida después de la muerte. Ra era el dios del sol y del poder, y su culto era muy popular en el antiguo Egipto. Se creía que Ra había creado el mundo, y que cada día hacía su viaje por el cielo en un barco solar. Durante la noche, se creía que Ra viajaba por el inframundo para renacer al amanecer. Ra era representado de diversas maneras, pero a menudo se le mostraba como un hombre con la cabeza de un halcón, y un disco solar en la cabeza. También se le representaba como un toro, un carnero o un gato. Además de su importancia como dios del sol, Ra también era asociado con la fertilidad, la creación y el renacimiento. Era adorado en todo Egipto, y su culto se extendió a lo largo de los siglos. Ra era uno de los dioses más antiguos y poderosos de la mitología egipcia. Se cree que su culto se originó en el periodo predinástico, hace más de 5000 años. A lo largo del tiempo, Ra fue identificado con otros dioses del sol, como Atón, Amón y Horus. Se creía que Ra tenía un poder increíble, y que podía curar enfermedades, proteger a los faraones en la batalla, y otorgar la vida eterna a los difuntos. Se le consideraba el rey de los dioses, y de la creación. Ra tenía una hija llamada Bastet, que era la diosa de los gatos, y un hijo llamado Yonsu, que era el dios de la luna, pero además, también se cree que Ra había engendrado a los demás dioses egipcios. El culto a Ra tuvo un gran auge durante el Imperio Nuevo, cuando el faraón Amenhotep IV intentó establecer el culto de Atón como la única religión del Estado. Después de su muerte, el culto a Ra se recuperó, y se convirtió en una de las religiones más populares de Egipto. Se construyeron muchos templos dedicados a Ra en todo Egipto, pero el más famoso es el templo de Karnak en Luxor. Este templo fue construido durante el Imperio Nuevo, y es uno de los complejos de templos más grandes del mundo. La figura de Ra ha sido representada en muchas obras de arte egipcias, como jeroglíficos, estatuas y relieves. Neftis era la hija de Geb, dios de la tierra, y Nat, diosa del cielo, y la hermana de Osiris, Isis y Set. Era considerada la diosa del duelo, la muerte y la renovación, y se creía que protegía a los difuntos en su viaje al más allá. En el arte egipcio, Neftis a menudo se representa como una mujer con alas extendidas, que simbolizan su papel como protectora y guía en el mundo de los muertos. También se la representa como una serpiente, un ave o una mujer con una cabeza de animal, como un búho. Neftis era muy venerada en la religión egipcia, y se le atribuían varios poderes y atributos, como la capacidad de ayudar a los difuntos en su juicio final, y de proteger a los vivos de los peligros del mundo de los muertos. En la mitología egipcia, Neftis también era conocida como la dama de la casa o la señora del templo, ya que se creía que protegía los templos y los hogares de los vivos. Era una diosa importante en el culto funerario, y se le consideraba una protectora de los muertos, y de los vivos que estaban en peligro. Se cree que Neftis tuvo una relación con su hermano Set, lo que generó cierta controversia en la mitología egipcia. Según algunas leyendas, tuvieron un hijo llamado Anubis, el dios de la momificación y el embalsamamiento. En la religión egipcia, se creía que después de la muerte, el alma del difunto debía pasar por un juicio final en el que se evaluaba su vida y sus acciones. Neftis era una de las deidades encargadas de este juicio, y se le atribuía el poder de proteger y guiar al difunto en su viaje hacia la vida después de la muerte. En el arte egipcio, Neftis era representada a menudo junto a su hermana Isis en el papel de protectoras de los muertos. También se la representaba como una diosa de la naturaleza y la fertilidad, y se creía que ayudaba a asegurar el ciclo de la vida y la muerte en la naturaleza. Mat
es la diosa de la justicia, la verdad, la armonía y el equilibrio en la religión egipcia antigua. Era considerada una de las deidades más importantes en el panteón egipcio, y se la representaba como una mujer con una pluma en la cabeza, símbolo de la verdad y la justicia. Su papel era asegurar que los dioses y los seres humanos siguieran las leyes divinas, y mantuvieran el equilibrio en el universo. Mat también era la encargada de juzgar a los muertos en el tribunal divino del dios Osiris, para determinar si habían vivido una vida justa y merecían la vida eterna. Mat era vista como una fuerza divina que aseguraba el equilibrio en el universo, lo que era esencial para la vida en la tierra. Los egipcios creían que si el equilibrio se rompía, el caos y la destrucción se apoderarían del mundo. Por lo tanto, era muy importante para ellos mantener la armonía y el equilibrio en todas las áreas de la vida. En el ámbito social, Mat se refería a las leyes y normas de conducta que regulaban la vida en sociedad. Los egipcios creían que si seguían estas leyes, la sociedad funcionaría en armonía. En el ámbito personal, Mat se refería a la forma en que los individuos vivían sus vidas. Se esperaba que siguieran ciertas normas éticas, como la honestidad, la integridad y la generosidad. Los sacerdotes y los faraones estaban obligados a seguir sus leyes y normas, y se creía que si no lo hacían, se atraería la ira de los dioses. Los egipcios creían que Mat era necesaria para asegurar la vida después de la muerte. Si los muertos eran juzgados justos por ella en el tribunal divino, se les permitiría entrar en la vida después de la muerte. Amón era adorado como el rey de los dioses durante el período del Imperio Nuevo. Originalmente, se creía que era una deidad menor en el panteón egipcio, pero gradualmente fue ascendiendo a una posición más prominente, y finalmente fue venerado como la deidad suprema. Amón era considerado como el dios de la creación, la fertilidad, el aire, la luz y la vida. Se representaba con la cabeza de un carnero, y a menudo se lo asociaba con la diosa Mut, que se creía que era su esposa. También se creía que era el padre de los faraones, y muchos de ellos lo adoraban como su deidad tutelar. Durante el periodo del Imperio Nuevo, el templo de Amón en Karnak se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de Egipto. La gente de todo el país acudía allí para hacer ofrendas y peticiones al dios. También se cree que Amón jugó un papel importante en la política egipcia de la época, y que su clero tenía una gran influencia en la corte real. Después de la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., Amón fue identificado con el dios griego Zeus, y se lo adoró en todo el mundo helenístico como Zeus Amón. La adoración de Amón y otros dioses egipcios finalmente disminuyó con la adopción del cristianismo en Egipto. Muchas gracias, no olviden suscribirse y dejar un like, hasta la próxima.